Muchas gracias, presidenta. Bueno, lo primero que hay que decir es que esta comparecencia, que fue pedida el 25 de julio, pues, hombre, quizá llega un poco tarde. Llega un poco tarde en el sentido de que a lo mejor había que haberla tenido más próximo a los hechos. De todas formas, para uno de los objetos de dicha comparecencia, que era analizar si el protocolo y sobre todo la ejecución del protocolo plantea algún agujero, pues me parece que sigue siendo oportuna. Y ahora voy a intentar contar una historia absolutamente distinta a la que ha contado el director general de Salud Pública. En este caso voy a contar la versión y la visión de los padres, que en algunos casos es coincidente y en otras no es nada coincidente. Entonces voy a relatar una historia alternativa. A primeros de mayo de 2016 se detecta un caso de tuberculosis en un adulto en un colegio de Arroyo. La consejería aísla al adulto, hizo pruebas a las 2 clases a las que daba el infectado y detectó 3 casos más. A estos casos se les puso 6 meses de tratamiento y al resto de alumnos de esa clase un tratamiento preventivo de 2 meses, al cabo de los cuales se repetiría la prueba. Ante la petición de muchos padres del colegio de que se hicieran pruebas a todo el colegio, la consejería dijo que el brote estaba controlado y que no tenía objeto. Creo haberle entendido que sí se había hecho pruebas a todo el colegio, pero bien, pues entonces digamos que hay algo que ya he entendido mal de su planteamiento, es que se le había hecho a todo el colegio. No se le había hecho a todo el colegio. Bien. Sucede la comparecencia de 13 de junio y en la comparecencia de 13 de junio usted nos dice que todo está perfectamente controlado. Básicamente coincide con la intervención o la primera parte de la intervención que ha hecho usted ahora y nosotros nos quedamos tan tranquilos. Sin embargo, un mes después surgen 4 positivos más a la bacteria. Los 4 de una edad superior, en concreto de 10 años, compañeros de clase entre ellos y sin relación aparente con el brote anterior. El 23 de junio la consejería fue informada por los padres de la primera niña infectada en este segundo brote, que lo detectan mediante su médico privado, es decir, mediante una consulta de su médico privado. Cuando surge este caso, los padres se enteran por la rumorología, es decir, se enteran por el oral del resto de los padres. La consejería no dice nada, el colegio no comunica nada y empezaban las vacaciones de verano. Y además los niños de sexto ya pasaban en septiembre al instituto, que era los que afectaba fundamentalmente, con lo que de haber más casos el control del brote sería mucho más complicado. El 27 de septiembre el director general de Salud Pública recibe a uno de los padres a dos de los padres. En esa reunión accede a ir al colegio y a hablar con los padres. En esta reunión se produce el día 19 de diciembre a las 2 de la tarde. Después de haber solventado alguna oposición por parte del colegio, que no tenía demasiado interés en el tema, pero bueno, se le convence de que efectivamente es bueno que se tenga esa reunión, sobre todo para intentar que no haya alarma. En esa reunión los padres preguntan cosas como ¿por qué a los compañeros de los afectados de 6 años se les puso un tratamiento y a los compañeros de los afectados de 10 años no? El director general dijo que en el caso de los de 6 años estaba claro el origen del brote, pero en el caso de los de 10 años no, al no localizar el origen del brote no se podía demostrar su exposición, por lo que no se les puso tratamiento. Le preguntaron si se conoce el origen del segundo brote. Usted contestó que no, que es muy difícil de localizar. ¿Se puede afirmar que no habrá más brotes? No. La tuberculosis es una enfermedad difícil de detectar en su origen y puede estar latente. Si salen más casos se actuará convenientemente. ¿Por qué a los padres de los niños afectados de 6 años se les hizo análisis para descartarlos como origen del brote y a los padres de los afectados de 10 años no?
la responsable de epidemiología afirma en aquella reunión que a los padres de los niños de 10 años también se les habían hecho las mismas pruebas que a los padres de los niños de 6, en ese momento se ponen en pie los padres de los niños de 10 años y dijeron que eso era mentira. Entonces, quitando una pareja que se lo había hecho por lo privado. Entonces, usted afirma que se les va a hacer las mismas pruebas que al resto. Bien. Después sucede cosas extrañas, por lo que los padres dicen que no está muy claro el protocolo y que tiene mucho que ver más que con el protocolo en sí, con la aplicación que se hace el protocolo. Los padres tienen la idea de que no está muy claro el protocolo y que si no salen más casos es porque ha habido suerte. Y afirmo, de las cuatro familias del segundo brote, mire, una recibe la convocatoria del médico de cabecera para hacerse las pruebas. Otras dos son llamadas por parte de la consejería para decir que había transcurrido el tiempo suficiente y que ya no tenía sentido que se la hicieran. A la cuarta se lo hizo por lo privado, ya no tenía sentido. Vamos a ver, y no la llamó nadie, por cierto. Entonces, lo que nos preguntamos es ¿qué protocolo es ese que a 4 parejas distintas cada una les da un tratamiento? No lo sé, seguramente el protocolo dice muchas cosas, pero o hay que hacerle las pruebas o no hay que hacerlas. Y en temas médicos no me meto, yo no tengo opinión sobre esos temas, pero en temas de organización y de sentido común, alguna opinión sí que tengo, y es a 4 no se les puede tratar de 3 maneras distintas. O se les hace las pruebas porque es necesario o no se les hace las pruebas porque no es necesario. Y ahí entra la valoración médica. Entonces, las preguntas que yo le quiero hacer es, primero, se comprometieron a hacer las pruebas. ¿Por qué no se han hecho a los padres del segundo brote, de los niños del segundo brote? ¿Por qué no se han hecho? Le iba a preguntar que si hay algún dato relevante de esas pruebas o que si se conoce el origen. Evidentemente le pregunto que si se conoce el origen. Y podría decirnos de una forma un poco más clara, aunque supongo que existirá casuística en función de los tipos y de las características de la infección, ¿cómo funciona el protocolo en esos círculos concéntricos? Es decir, y lo digo aplicado a este caso, aplicado al caso de Arroyo. A unos se les hace, a otros no se les hace, que a lo mejor tiene su lógica médica, pero desde luego, visto desde aquí, visto desde la opinión de los padres, no parece precisamente muy lógico. Y también tengo que admitir que en la relación con usted hemos estado más o menos bien informados, es decir, y ha atendido perfectamente el tema de acudir al colegio a intentar tranquilizar a los padres, pero aún así lo que queda aquí es que se ha actuado de una forma que no entienden la lógica de los padres, que en cada caso se actúa de una manera distinta. Por eso lo que le planteo es, bueno, primero, después, el balance que usted ha hecho significa que pueden estar tranquilos y que hasta que, digamos, puede surgir, evidentemente, porque usted lo ha planteado, un caso de este tipo en cualquier momento, pero relacionado con esto, pueden estar absolutamente tranquilos. Segundo, ¿se ha determinado cuál es el origen en el segundo brote de la infección? Y tercero, ¿han aprendido algo de la utilización del protocolo durante este tiempo? Es decir, todo lo que yo le he referido, salvo que usted me desmienta y me digan que los padres, que esto que están contando no es cierto, cosa que me lo dudaría, por lo menos es su percepción. A raíz de eso, han afinado la utilización del protocolo para saber cómo hay que actuar ante casos de este tipo.
Y por mi parte y en una primera intervención nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al compareciente por sus contestaciones. Creo que ha dado en el clavo del problema fundamental que estamos debatiendo. Y no es tanto un problema asistencial, que sí, que ese es el origen, sino un problema de comunicación. O sea, cuando yo me dirijo a usted para pedirle que atiendan a los padres del colegio, lo que me mueve a decirle eso es la rumorología con algunas cuestiones disparatadas. Entonces, informar también es tranquilizar. En la medida en que alguien con componente técnico, que fue lo que le insistí, con componente técnico, va allí y les explica a los padres por qué en unos casos se hace analítica, por qué en otros casos no se hace analítica, qué es lo que pueden esperar. Bueno, evidentemente les está tranquilizando, porque la otra vía de información, que es como se enteraron prácticamente del segundo brote, es el Facebook o el rumor, ¿no? Evidentemente. En ese sentido, tengo que decirles que no han sido suficientemente diligentes, que deben valorar que no solo está la labor asistencial, que es la primera, pero junto a ella está la labor de comunicación para que los afectados tengan un entorno seguro de qué es lo que, digamos, en qué situación están y qué les espera, porque tengan en cuenta que sobre todo hay algo que es muy fácil que nos alarme. Todos hemos pasado por ello y son los niños. En la medida en que estamos hablando de niños, todos nos alarmamos. Empezamos a ver fantasmas donde no los hay. Por lo tanto, creo que ahí tienen que mejorar. Y después, mire, sigo pensando en las cuatro parejas, cada una del segundo de los infectados. Seguramente no requieren que se le haga ninguna analítica, no lo sé. Pero el que a uno le digan una cosa, a otros dos le digan otra, sigue sin tener lógica, sobre todo porque parece que los cuatro están en la misma categoría y, por lo tanto, a los cuatro les debería haber llegado un mensaje unívoco. Tienen que hacer esto o no tienen que hacer nada, porque, dadas las circunstancias, no tiene sentido el que les hagamos la analítica. De todas maneras, insistiendo en algo que le ha dicho otra de las compañeras que ha intervenido, en un caso en el que no tenemos el índice, no está en absoluto de más. Es más, lo dice el protocolo, la realización de las analíticas a todo el entorno, para ver si efectivamente a partir de ahí se encuentra el vehículo por el cual ha llegado a esos 4 infectados. Y por mi parte nada más, solamente una cosa. Nos ha dicho por activa y por pasiva que efectivamente los protocolos están activos tanto en la página de la Consejería como en la página del Ministerio. Bueno, vamos a ver. En la página de la Consejería, primero, no crea usted que están precisamente accesibles, y segundo, el enlace del Ministerio parece que no está actualizado. O sea, que casi, si se acuerda, le dice a los responsables de eso que se acuerden de actualizar los enlaces, porque después cambian y buscar los protocolos se convierte casi en un trabajo de investigación. Y nada más. Muchas gracias.